Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos mañana la solemnidad del Corpus Christi. Quiere decir la presencia de Jesucristo, verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad en las especies sacramentales, en la Sagrada Eucaristía. Después de la solemnidad de Pentecostés, con la que termina el tiempo de la Pascua, la liturgia continúa celebrando los grandes misterios de la fe cristiana, como si quisiera alargar el gozo de la Pascua y también como si quisiera hacer como una síntesis de las grandes verdades de nuestra fe. Pentecostés, Santísima Trinidad, la presencia de Jesucristo en el cuerpo y la sangre, el Corpus Christi, y el Sagrado Corazón de Jesús. Un día para aumentar nuestra fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Una verdad de fe que siempre fue pacíficamente aceptada por el pueblo cristiano. Todo el primer milenio era una verdad que unía. Siempre donde se abría un centro de culto cristiano, pues lo más importante era facilitar que se pudiera tener la presencia del sagrario, de Jesús sacramentado. Así se sigue haciendo hoy. Solamente en el segundo milenio vinieron pues esas herejías contra la presencia de Jesús en la Eucaristía, que llevaron a que en el siglo XV en Trento pues se estableciera ya dogmáticamente la definición que acabo de decir. Cada una de esas palabras que he dicho van contra un hereje distinto. Verdadera, real y sustancialmente presente quiere decir que había algunos que pensaban que no era una presencia verdadera, que no era una presencia real, que no era una presencia sustancial, y entonces por eso se dice así como de memoria, aprende uno en el catecismo. Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y también se dijo que la mejor definición de lo que ocurre en el sacramento de la Eucaristía, el paso del pan y del vino al cuerpo y la sangre de Jesús, quedando solamente presentes los accidentes del pan y del vino, pero cambiando la sustancia, se llamaba transustanciación. El cambio de sustancia de pan y de vino por la sustancia de cuerpo y sangre del Señor. Ese es el misterio central. Por si alguno se duerme, esa es la idea central para que le quede clara. Un día, decíamos, para aumentar nuestra fe en la presencia tuya, Señor, en el sagrario, para hacer muchos actos de fe, de esperanza y de amor. Nos puede servir para nuestro diálogo con Jesucristo meditar las alabanzas que la liturgia le dispensa. Por ejemplo, hay un himno del breviario que ensalza esta conmemoración diciendo: se dio a los suyos bajo dos especies, en su carne y su sangre sacratísimas, a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan. Y continúa glosando los efectos de la Eucaristía en el alma del cristiano. Se dio naciendo como compañero, comiendo se entregó como comida, muriendo se empeñó como rescate, reinando como premio se nos brinda. Una solemnidad que se remonta, decíamos, al siglo XIII, cuando el Papa Urbano IV quiso difundir más la devoción a la Sagrada Eucaristía entre el pueblo cristiano y también fomentar la comunión frecuente. Y entonces le pidió a Santo Tomás que compusiera los textos para la celebración. Y este santo teólogo resumió en unos bellos textos la doctrina católica sobre el sacramento del altar.
dice Santo Tomás de Aquino, para que la inmensidad del amor de Jesús se imprimiera más profundamente en el corazón de los fieles, en la última cena Jesucristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Está hablando en tres momentos: pasado, presente y futuro. Manifestaciones temporales que en la Eucaristía tienen una vivencia diversa. Podemos decir que este sacramento como que hace que el tiempo se desdoblara. Acaban de descubrir un nuevo estado. Pues aquí también hay algo curioso con la física. El tiempo cambia. El pasado, hace 21 siglos, se hace presente, porque en la Eucaristía vamos al Calvario. Por eso aquí en este oratorio tan bonito, pequeño pero hermoso, tenemos ahí el sagrario y arriba del sagrario el crucifijo, que nos recuerda que lo que se conmemora aquí es nada más y nada menos que el mismo sacrificio de Jesucristo en el Calvario. El pasado se hace presente, el presente se hace comunión, porque cuando comulgo recibo a ese Jesucristo que se sacrificó hace 21 siglos, y al mismo tiempo ese sacrificio del presente hecho comunión hoy se lanza a la esperanza futura de la vida eterna. De hecho, esa es una virtud que hemos venido trabajando mucho últimamente, porque el Papa pues nos lo ha insistido en estos tiempos de pandemia, de acercamiento al desescalamiento de la cuarentena. Pues el Papa habla mucho de esa esperanza después de la Pascua, que tenemos que ser sembradores de esperanza. Vendríamos a decir, uniendo la invitación del Papa con aquella frase de San José María, sembradores de fe y de alegría. Ahora pues sembradores de esperanza. Pues si uno mira la homilía de San José María sobre el Corpus Christi, que está en Cristo que pasa, se llama así, en la fiesta del Corpus Christi, una de las palabras claves es la esperanza, como el sacramento de la Eucaristía que nos llena de esperanza, o sea, que nos da confianza en que contamos con la asistencia divina, con que Jesús está ahí para nosotros, que lo recibimos y nos llena de su fuerza, de su gracia, para sacar adelante todo lo que tenemos entre manos, para reconstruir esta sociedad, que no es solamente cuando salgamos a la calle, sino desde ya, desde este tiempo, trabajar esa reconciliación del mundo con Dios, ayudar a tantas personas que están necesitadas, dar un nuevo modo de vida, como un nuevo entusiasmo, una nueva ilusión, pero que no viene simplemente de nuestra capacidad humana, del, no sé, el optimismo natural que a algunos les queda más fácil de expresar que a otros, sino que viene como un reflejo de la gracia y de la fuerza que recibimos de Jesucristo en el sagrario. El pasado se hace presente, el presente se hace comunión y al mismo tiempo se lanza a esa esperanza futura de la vida eterna. Estas manifestaciones también se exponen en una antífona de las vísperas, de una oración que recitamos los sacerdotes y muchas personas en la iglesia ya para preparar la fiesta de mañana. Hay un himno también de Santo Tomás que se llama O Sacrum Convivium, que es un himno muy bonito para escuchar ahora en YouTube en estos días. Oh sagrado banquete en el que Cristo se da como alimento. En él, tres cosas: se renueva la memoria de su pasión, pasado. El alma se llena de gracia, presente. Y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, pues pensaba que en este rato de meditación podíamos centrarnos, como solemos hacer, en la consideración del Evangelio, el Evangelio de la Misa. Y en este domingo la Iglesia pone a nuestra consideración, una vez más, como es apenas lógico, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Como ustedes saben, San Juan no trae la narración de la institución de la Eucaristía, porque siendo el último Evangelio, cuando lo escribió ya estaba narrada. El primero que lo narró fue San Pablo en la carta a los Corintios, y luego lo narró Marcos, lo narró Mateo y lo narró Lucas. Entonces como que no tenía sentido después de 4 descripciones volver a decir que Jesús tomó el pan, lo dio. Entonces lo que hizo San Juan fue
por un lado, narrar en 3 capítulos larguísimos todas las otras cosas que pasaron en la última cena, el lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo, la institución del orden sacerdotal y toda la oración sacerdotal, que es bellísima. Pero entonces a cambio pone en el capítulo 6, en la mitad de la primera parte del libro, toda una homilía que predica Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces es un capítulo entero dando cátedra, dando doctrina sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y entonces eso en el tiempo ordinario lo consideraremos más adelante, pero hoy vamos como a la conclusión, como a la afirmación clave de todo lo que Jesucristo ha dicho. De hecho vamos a considerar el versículo 51. Si desde el capítulo 6, desde el versículo 1, Jesús está hablando del pan de vida, ya en el versículo 51 y siguientes, pues es ya como el resumen, ¿no? Y el punto clave de todo, el núcleo de lo que ha dicho en ese sermón, hacia el cual Jesucristo había ido orientando su discurso. Y la palabra clave es esta. Jesús viene a decir que Él mismo es la palabra que se encarnó para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Pero no solo eso, sino que también está dispuesto a sacrificarse, a entregarse en la cruz, para que podamos comulgar con Él en la Eucaristía. Entonces las palabras de Jesús son estas. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esa es como la clave. Esas son palabras como para enmarcar. Son muy bonitas, tienen mucha teología y por eso vamos a ahondar, porque hay muchos secretos ahí escondidos detrás de estas palabras que a primera vista uno puede no enterarse. Pero bueno, vamos a profundizar en ella lo que hay detrás. Yo soy el pan vivo, en primer lugar. El pan que da la vida. No solo la vida física, sino sobre todo la vida espiritual. La relación con Dios. O sea, el diálogo con Jesucristo, el ser alma de Eucaristía, es lo que verdaderamente nos hace almas con vida interior. Por eso San José María insistía tanto en que hemos de ser almas de oración. Y nos decía, a mí me gusta mucho repetirlo, si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. El Opus Dei está para formar a la gente en escuelas de oración, a aprender a hacer oración. Por eso el centro de nuestras actividades son medios formativos como este, meditaciones, retiros que nos ayuden a hacer oración, a aprender a hacer oración. Yo soy el pan vivo, el que da la vida. Entonces San José María decía, almas de oración, y lo resumía en 2 vertientes, pan y palabra. Pan, Eucaristía, palabra, Evangelio. Hostia y oración. Y esa es como la clave, el núcleo de toda la formación espiritual que se da en la aula. Que seamos cristocéntricos, la centralidad de Jesucristo. Jesucristo en el sagrario, Jesucristo en la Eucaristía, Jesucristo en el pan, Jesucristo en la hostia y Jesucristo en el Evangelio, Jesucristo en la palabra, Jesucristo en la oración. Cuando centremos nuestra vida alrededor de esa amistad íntima con Jesús, de escuchar su palabra, de buscarlo en el sagrario, empezaremos a construir. Esas son las bases sólidas sobre las cuales el edificio se construirá y no tendrá manera de caer. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo daré significa que ese pan no se ofrece gratuitamente. No es que sobrara, o sea, hay un costo para poderlo entregar. Y recordamos, hace 8 días lo decíamos en el Evangelio de la Misa de la Trinidad, Juan 3:16, como decía Jesucristo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que no envió, entregó a su Hijo unigénito. No es lo mismo, ¿no? Jesucristo es enviado y Jesucristo se los envía a los discípulos, pero el verbo que utiliza es que entregó a su Hijo, ¿no? El entregar quiere decir entregó a la muerte. Jesucristo era consciente de que había sido enviado por el Padre para ofrecerse en holocausto en el altar de la cruz. Y por eso aquí dice, el pan que yo daré.
O sea, no es gratis, no será fácil entregarnos el pan. Este pan que nosotros comulgamos lo recibimos gracias a su muerte en la cruz. Por eso la Eucaristía que celebramos, y es lo que se medita más el Jueves Santo, es el sacrificio. Eso es en la Eucaristía hay distintas dimensiones, ¿no? La dimensión de sacrificio, por ejemplo. Hay otra que es la dimensión de banquete, de comunión. Y hoy estamos mirando la dimensión de presencia, Jesucristo presente en la Eucaristía. Pero está presente y lo comemos como banquete porque se sacrificó. Y ese es el significado de la palabra misa, ¿no? El pan que yo daré. Entregarse tiene un costo y es el valor más alto, el valor de la vida entera. Con estas palabras, tú, Señor, manifiestas el significado sacrificial de tu vida y en concreto de la Eucaristía. Pensemos que poco tiempo después de haber pronunciado Jesús estas palabras, entregaría su cuerpo para que fuera partido en el molino de la cruz y de esa manera sirviera como pan para la vida del mundo. ¿Con qué amor te nos entregas, Señor? Eucaristía significa acción de gracias. Es la acción que Jesucristo da agradeciendo al Padre. Pero nosotros también tenemos que ser almas de Eucaristía, tenemos que ser personas que agradezcan mucho y sobre todo agradecer este milagro tan maravilloso, Señor, que te hayas querido quedar, que te hayas querido ofrecer por nosotros para dártenos como alimento espiritual. Señor, ayúdanos a aprender de ti. Ser almas de Eucaristía no es solamente ser piadosos, gente que le tiene devoción a la Eucaristía, que es muy importante. Ser almas de Eucaristía es también acoger la cruz con esa misma generosidad, con esa alegría de saber que darte, Señor, lo que nos pides, aunque nos cueste, es la mejor manera de encontrar nuestra felicidad y sobre todo la mejor manera de hacer felices a los demás. Por eso dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. No es una metáfora. Algunos piensan que es como una especie de símbolo. No. Y una manera de entenderlo es que los orientales que son tan dados a simbolismos, cuando Jesús dice estas palabras, se van. O sea, son conscientes de que está diciendo muy claramente que Él es pan para comer, y pan, carne partida y sangre derramada. Por esa razón es que meditamos este Evangelio en la fiesta en la cual conmemoramos la presencia sacramental de Jesús con su cuerpo y su sangre en las especies del pan y del vino. De hecho, en el arameo que Jesús habló en la última cena, en lugar de cuerpo, Él no dijo tomen y coman porque este es mi cuerpo. No, eso no dijo Jesús. Dijo tomen y coman porque esta es mi carne, ¿no? Sarx, que es como más fuerte todavía, sarx en latín, en hebreo, para significar a la persona entera. Probablemente esa fue la palabra que utilizó el Señor al consagrar el pan. Como dice el cardenal Rabasi, volviendo a escuchar esa frase, regresamos plenamente al interior de esa sala en el piso superior, el cenáculo, en aquella noche llena de alegría y de temor, de tristeza y de esperanza, donde Jesús nos dejó en el signo del pan y del vino el memorial de su Pascua y la realidad viva de su presencia a través de los tiempos. Tomad y comed, esta es mi carne. O sea, alimentaros con mi carne. Con esa revelación uno esperaría, hombre, que la respuesta del auditorio fuera, danos siempre de este pan. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Pues danos siempre de este pan. Pues no. La reacción de los judíos fue distinta. Dice San Juan que disputaban entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Con esta exclamación el Evangelio mismo sale al encuentro de todos los que más adelante, muchos siglos después, dirían que esto era un simbolismo, que esto no era un sacramento verdadero. Si se hubiera tratado un símbolo, aquellos orientales se hubieran regocijado. Qué cosas tan bonitas, qué palabras tan hermosas, qué metáfora tan estupenda. Pero aquí lo que pasó fue que se escandalizaron. Para ahondar más en el realismo de estas palabras, vale la pena apuntar que 3 versículos más adelante el Evangelio de Juan utilizará el verbo, o sea, ya dijo carne, ahora dirá el verbo trogein, masticar. O sea, no es comer, no es que diga tomen mi cuerpo, cómanlo. No dice tomen mi carne y mastíquenla. Obviamente, pues eso es muy fuerte para
pues sí, poco poético, digamos, a la hora de traducir, pero literalmente ese es el verbo que utiliza Jesús. Esta es mi carne para que la mastiquen. Pues ese verbo troguein, masticar, solo lo emplea una vez más en todo el Evangelio. Pues digo que a veces es bueno hacer estos análisis para darse cuenta, ¿no? No son palabras que use Jesús cada momentico, ¿no? Cada 2 por 3, sino que solamente la usa una vez más, esa palabra troguein, ese verbo masticar. ¿Y cuándo lo usa? Como ustedes estarán imaginando, en la última cena. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Nos damos cuenta que, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que esta presencia de Jesús sacramental en la Eucaristía es verdadera, real y sustancial. El cuerpo y la sangre de Jesús para que nosotros mastiquemos y bebamos, ¿no? Es una presencia estupenda, ¿no? Un regalo de Dios muy grande. Ya no es solamente que se haya bajado a crear el mundo que no lo necesitaba, ya no solo que esa revelación la haya llevado al extremo de hacerse hombre, que es el culmen de la revelación, como veíamos la semana pasada, ya no solo que se haya humillado a morir en el Calvario como un malhechor, sino que además, más humillación todavía, esto le gustaba decir mucho a San José María, más humillante todavía que el nacimiento en Belén, quedarse encerrado en esa cárcel de amor que es el sagrario, escondido, tantas veces olvidado. Es una de las víctimas también de esta pandemia, porque todos ustedes lo han padecido muchas veces, ¿no? Ese quedarse solo, ese no poder ir a visitarlo. Y ahora que está empezando un poquito el proceso de desescalamiento, pues como hay todavía personas que incluso pues se oponen a que esto se pueda dar. Y Jesús solo, esperando la visita de sus hijos, esperando poder acompañarles, poder darles esa gracia que están necesitando de la compañía, de la cercanía divina. Por eso también algunos de ustedes me decían esta tarde que tan bueno poder tener esta posibilidad de verlo en vivo y en directo, poder acercarse un poco, ahorita con la bendición después de la meditación, poder participar un poquito más de esa cercanía y también a través de la comunión espiritual ya decirle, Señor, que ya te quiero recibir, que cada vez está más cerca, que es muy posible que llegue pronto esa posibilidad ya de no solamente pedir perdón con la contrición perfecta, sino poder acercarse al sacerdote, a la absolución sacramental y ya no solamente hacer comuniones espirituales, sino poder recibirle. Pues te invito a que reces mucho pidiéndole que sea más pronto, ¿no? Ven Señor, no tardes, y a darle gracias cuando lo recibas y decir, Señor, que no me acostumbre después de este ayuno eucarístico por el que hemos pasado, pues por el que han pasado ustedes, que sea una ocasión de decir, ¿qué falta me hace? Como muchos de ustedes experimentan y dicen, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de recibirle? Cuando lo volvamos a recibir, uno puede caer, somos tan poca cosa, que podemos caer en la rutina y que nos parezca lo más normal, o lo que es peor, hay gente que pues no le hace falta, pues que nos haga mucha falta, y que la meditación de la presencia de Jesús en la Eucaristía pues nos lleve a amarle mucho, que sea el gran amado, el gran amigo, mi mejor amigo. Leyendo sobre el rey David, me llamó la atención porque en el Antiguo Testamento hay como alianzas, ¿no? La alianza primero con Adán, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, doble alianza, veíamos hace 8 días, porque hay una segunda en que hay que volver a rehacer lo que los judíos habían dañado con sus pecados en el desierto. Y hay una alianza con David, que es en la que ya se anuncia que un descendiente suyo será el que tendrá un reino sin fin. Ese descendiente es Jesús. Bueno, pues David es muy importante. Y una parte llamativa de su reinado es que establece la ciudad de Jerusalén como el centro político del reino, que era una manera también política de hacerlo, en la mitad de los dos reinos, el del norte y el del sur, una ciudad que no tenía mayor significado para todos, pero sobre todo me llama mucho la atención, lo que hace, además de ubicar esa ciudad como el centro político, es mandar traer de Emaús, donde está ahí cerquítica de donde está ahora Saxon, mandar traer el Arca de la Alianza, para erigir la cercanía de Dios, ¿no? Para tener el santuario, todavía no templo, el templo lo construirá su hijo Salomón, pero tener el santuario a la mano. Es decir,
poder estar cerca de la presencia de Dios, gobernar cerquita de Dios, preguntándole a Dios cómo hacer las cosas. Me llamaba la atención el Antiguo Testamento y lo que tenía pues era el Arca de la Alianza, pues que eran las tablas de la ley, el báculo de Aarón y un poquito de maná. Pensaba yo, Jesús está aquí presente con su cuerpo y su sangre. El rey se daba cuenta que para poder gobernar tenía que estar cerca de Jesús. Nosotros en el Nuevo Testamento ya lo tenemos presente y por eso tenemos que ser esencialmente eucarísticos. Tenemos que ser almas de Eucaristía. Cuando ya se pueda, pues empezar a visitarlo, hacer la oración delante de él, hacer la lectura espiritual delante de él, hacer la visita al Santísimo, desde luego comulgar. Pero ahora incluso desde ya, como decíamos, la nueva normalidad no es después de que se acabe la cuarentena, es desde ahora. Ahora en casa, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a ser más acogedor? ¿Cómo voy a ser más servicial? ¿Cómo voy a ser más trabajador? ¿Y cómo voy a ser más piadoso? ¿Y cómo voy a ser más eucarístico desde mi casa? Llevo pues varias semanas insistiendo en que es importante encontrar el sagrario más cercano y tener uno su propio sagrario desde la ventana del apartamento, ¿no? Desde la casa, uno se orienta, uno se guía. A nosotros a veces nos pasa, los sacerdotes, cuando estamos atendiendo actividades que nos quedamos en una zona sin oratorio, pues entonces nos toca ubicarse, no sé, en la hacienda en Ginebra, pues buscar hacia dónde está la iglesia principal del pueblo y hacer la visita desde ahí, o bueno, o acomodarse a buscar el sagrario de la casa. Bueno, pues también, desde ya ser almas de Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Una vez más se reafirma que la Eucaristía es el pan de vida. Con ella nos llega la gracia sacramental que alimenta nuestra vida espiritual, promueve nuestra relación con Dios y con los demás, sostiene nuestra propia existencia para que llevemos la vida al mundo. Estas palabras también explican la necesidad de recibir a la Eucaristía, que no es como un aditamento útil, sino ineludible. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En estos días se nos ha insistido, con la comunión espiritual hay la gracia proporcional, como si uno hubiera comulgado. Pero cuando uno rechaza la Eucaristía, cuando uno rechaza comulgar, Jesús dice, no tenéis vida en vosotros. Nos ayuda a ver también la importancia que tiene la asistencia al precepto dominical de la misa. Como decía, un propósito también de esta meditación puede ser querer mucho la misa, desear comulgar, ojalá todos los días, pero al menos todas las veces que sea posible. Ahora, virtualmente, asistir a la Eucaristía, sacar un tiempo en vacaciones para decir, en estos días hablando con uno de ustedes me llamaba la atención, me mostraba el Excel, todo muy ordenadito, ¿no? Estudio de Excel, estudio de robótica, estudio de informática. Entonces ahí la oración y ahí la misa, que uno puede ver en uno de esos canales de televisión o en las redes sociales de alguna parroquia. Como que lo más importante que yo puedo hacer es eso, participar en la Eucaristía. Y desde luego, un consejo que siempre suelo dar a la gente con la que hablo así por primera vez, quizás después de mucho tiempo sin acercarse a la confesión o a la dirección espiritual, es la misa dominical que no te falte. Hay muchas personas que han perdido la costumbre, incluso hay personas que en esta cuarentena la han perdido. Y como que ya, pues como que quizá no es el caso de ustedes, pero un apostolado bueno es hablarle a los amigos de esa misa dominical. Pero desde luego si hay alguien que le falta decir, lo básico es la misa dominical que no me falte. Se nos está acabando el tiempo. Cuento una anécdota breve de Benedicto XVI, le gustaba mucho comentarla, un caso de unos mártires en Abitene, en Túnez, que fueron arrestados por celebrar la Eucaristía contra los edictos del emperador. Y entonces es famosa la respuesta de uno de ellos cuando le preguntaron por qué había hecho eso, porque había puesto en peligro su vida desobedeciendo el mandato imperial. Y entonces aquel buen hombre respondía, sine dominico non possumus. Sin recibir al Señor en la Eucaristía no podemos vivir. Sin recibir al Señor, sin vivir la misa dominical, no podemos vivir. Y entonces el Papa Benedicto contaba, es que nosotros necesitamos ese pan para afrontar la fatiga
y el cansancio del viaje. El domingo, día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él, que es el Señor de la vida. Y entonces explicaba, le gusta mucho decirlo, los mandamientos no son cosas de fuera, no son preceptos externos que se nos imponen como un fardo pesado, como un peso sobre nuestros hombros, no. Participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico, experimentar la comunión con los hermanos y las hermanas en Cristo es una necesidad para el cristiano, es una alegría. Así el cristiano puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y el Evangelio continúa, pero te invito a que mañana lo mires despacio o que lo mires hoy por la tarde en tu casa, esa final del capítulo 6 de San Juan, del 51 al 58, y que le des vueltas pensando en esa comunión espiritual, en esa cercanía para recibir a Jesús, en esa necesidad que tenemos de hablar con Él, y que saquemos propósitos concretos de ser almas esencialmente eucarísticas. San José María decía, si el centro de las ilusiones y las esperanzas de una persona está en el sagrario, qué abundancia de frutos, de santidad y de apostolado. Terminemos acudiendo a la Virgen Santísima, mujer eucarística, le decía Juan Pablo II, como escribió él, María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, la Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. María nos trajo la Eucaristía al mundo y María está presente junto al sagrario, acompañándonos. Por eso le podemos pedir a ella que nos ayude a recibir a su Hijo, pan de vida, como lo recibiste tú, y que nunca lo rechacemos de nuestra alma con el pecado. Que la segura confianza para nuestra vida, la esperanza de nuestro corazón, sean esas palabras del Evangelio que acabamos de meditar. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.